Entonces, bueno, gracias a todos por venir el día de hoy. Estábamos un poco confundidos con los horarios ahí, con los cambios de horario que tuvimos en Latinoamérica y en Europa también, entonces nos confundimos ahí un poquito algunos. Y bueno, el día de hoy tenemos el placer bueno, de abrir nuestra segunda sesión de estas Global Talks in Social Movements del RC48, del grupo de movimientos sociales, cambio colectivo, perdón, acción colectiva y cambio social del RC48. Los invito a todos, por favor, que puedan también unirse al grupo. Sería muy interesante que puedan participar en todas las actividades que tenemos este año y el año que viene, y todos los años en general. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el libro Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Son varios autores, pero el día de hoy tenemos el placer de contar con dos, con el doctor Pablo Semán, perdón, y la doctora Melina Vázquez, ambos, bueno, del CONICET, Universidad de Buenos Aires, en el caso de Melina, y del CONICET, por supuesto, y Pablo Semán de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Entonces la idea de hoy es que, bueno, tengamos una conversación bastante fluida, abierta. Van a estar participando, haciendo preguntas también mis colegas, el doctor Camilo Tamayo y el doctor Eloy Rivas, ambos también del board del RC48. Y tenemos una serie de preguntas planteadas para ellos el día de hoy, pero la idea es que también podamos después más tarde abrir las preguntas para todos, ¿no? Entonces, bueno, tuve el placer de estar leyendo este libro. Realmente fue muy interesante ver el proceso y las temáticas, ¿no? Y me gustaría partir la pregunta para, para Melina y Pablo. No sé cómo se quieren ordenar en el tema de las preguntas. Pero partiendo primero, ¿cómo llegaron bueno, a pensar este libro, a pensar también los autores, a pensar las temáticas, porque son varias temáticas que priman versus otras? Entonces, ¿cómo fue esa lección en el momento de pensar el libro y cómo surge el libro, ¿no? Son varias preguntas en una. A ver, primero, todos los que integramos este grupo que hizo este libro, que además de Melina Vázquez son Ezequiel Saferstein, Sergio Morresi, Martín Vicente y Nicolás Belchinger, primero que nos conocemos y respetamos como investigadores hace muchísimo tiempo, ya perdí la cuenta, más de 10 años creo. Eso por un lado. Por el otro lado, y ya tiene que ver en parte con lo que resultó la estructura del libro, es Sergio y Martín tienen, y en muy buena parte de Melina, tienen un recorrido, después Melina podrá ampliar esto, pero que tiene que ver con los estudios sobre la política, ¿no? De distintas maneras. Historia de las ideas políticas, historia política, estudios politológicos, estudios sobre las juventudes y la política. Y por el otro lado, Ezequiel, que trabaja sobre el mundo cultural de las derechas, Nicolás Belchinger y yo, que trabajamos sobre los enraizamientos sociales de las derechas, ¿no? Es como que venimos de las implicaciones políticas de lo social, más que de la sociología política o de un análisis directamente político. Ahí hay un primer punto de encuentro, porque tanto Melina como Sergio y Martín no trabajan dentro de los marcos estrictos de la ciencia política, ni mucho menos, ni de la sociología política muy institucionalista. Y porque nosotros hacemos una sociología que si percibe que en un mundo sociocultural hay capacidad de producción de efectos políticos, partiendo de una noción muy básica de hegemonía, o muy clásica más que muy básica de hegemonía, que es la que después aparece en autores más de la escuela de Birmingham también. Bueno, entonces también hay un punto de encuentro, si se quiere, epistemológico, además de recorridos empíricos complementarios, o por lo menos de posible intersección entre una sociología política amplia y una sociología de la cultura amplia, que yo son nombres de disciplinas que particularmente odio, ¿no? Y tengo motivos epistemológicos para construir ese odio. Y
Y finalmente había una preocupación por las derechas que en muchos de nosotros venía desde hace más de 15 años. eh, a veces preocupaciones profesionales, digamos, de sociólogos y antropólogos e historiadores. El libro también es interdisciplinario. Yo soy antropólogo y sociólogo, pero todos hemos estado tocados más o menos por la antropología, otros por la historia y otros por la ciencia política y la sociología. Bueno, entonces en esas tres preocupaciones nos encontramos, ¿no? Digamos, sociologías con abordajes complementarios, preocupaciones por la derecha y construcciones teóricas en común o muy compatibles de nuestros objetos. Súper. Melina. Melina, ¿quisieras agregar algo más? No, no, por ahí podemos seguir con las preguntas y me voy sumando a las demás. Súper. Entonces, bueno, la segunda pregunta, bueno, tiene que ver con los argumentos. Si bien el libro trata de las derechas en Argentina, y el caso específico de Milei, ¿qué argumentos específicos pueden ver y que se diferencien quizás de otros argumentos o otras derechas de tanto de América Latina como de Europa en general? ¿Sí? ¿Querés empezar vos, Melina? Y extendete. Bueno, dale. No, me parecía bien que fuera Pablo quien comenzara hablando sobre la idea de este libro, porque en definitiva es él quien organizó esta compilación, que fue mucho más que una compilación, que fue encontrar esto que iba enhebrando diálogos comunes, a pesar de formaciones por ahí de grado diferentes y objetos de estudio empíricos distintos que confluían con preguntas similares sobre un fenómeno en ese momento muy en ciernes, pero que cada quien a su debido tiempo y con su objeto y con su investigación empírica empezó a reconocer, ¿no? Entonces, digo, ahí Pablo fue el articulador de este diálogo, que digo, no es un libro que recopila investigaciones que cada quien hace por separado solamente, sino que nos convirtió en un grupo que sigue haciendo muchas cosas, sobre todo una reflexión sistemática desde que empezamos a pensar este libro hasta el presente y pensando también en cómo seguimos para adelante, ¿no? Y en ese sentido me parece que, digamos, la virtud que tiene este libro es que es como si fuera múltiples perspectivas sobre un fenómeno que confluyen con esta mirada, como enmarcaba Pablo, dentro de una sociología política, una sociología de la cultura, pero que tiene la ventaja, creo, a mi modo de ver, que complementa todas esas miradas con un primer artículo que tiene más que ver con la historia de las ideas, de las derechas. Sergio Morresi y Martín Vicente son, digamos, derechólogos, digo digamos por pensar estas categorías que a veces nos encorsetan un poco, pero ellos hacen historia de las ideas, historia de las derechas en Argentina, y en ese sentido ellos hacen un aporte muy sustantivo a entender un poco la historia del liberalismo y la singularidad que tiene este libertarianismo o y ellos van a entrecomillar la categoría nativa que usan los propios actores, que es liberal libertario, ¿no? Y van a hacer un aporte muy importante y que nos va a funcionar a todos en los demás capítulos, que es la categoría de fusionismo, ¿no? Entender cómo familias que históricamente pertenecieron a las derechas y estuvieron muy peleadas encuentran en el mileísmo un contexto en el cual pueden articularse, fusionando tradiciones tan diferentes como la que expresa el propio Javier Milei y Victoria Villarruel, ¿no? Que ya en sus enunciados públicos se puede notar que las inscripciones de las que parten, las posiciones que tienen, y en su militancia eso ni hablar, después podremos hablar sobre eso, expresan tradiciones muy diferentes que en otro contexto tal vez no hubieran podido articularse de esta manera. Obviamente esto hace pensar un poco esta idea de hegemonía, que es una idea que ellos mismos revisitan a partir de otras relecturas de sus propios intelectuales, influencers, etcétera, ¿no? También es un libro, y lo voy haciendo como en el barrido de los capítulos, que se pregunta por la militancia juvenil y la manera en que esa militancia juvenil se va tramitando en espacios político-partidarios, pero que no queda ahí. Digamos, la pregunta por lo cultural es fundacional para todos los capítulos. Digamos, si no entendemos la dimensión política y cultural del mileísmo, el armado partidario se nos desvanece en el aire, sobre todo porque su armado partidario es muy precario, se armó de manera vertiginosa y todavía está en proceso. Digo, recién ahora se está proponiendo la creación de un partido propio que exprese las ideas del mileísmo con muchos problemas, ¿no? También en el capítulo que escribe Ezequiel Saferstein hay una pregunta sobre los dispositivos culturales que permiten pensar
ya no solo al mileísmo, sino esas sensibilidades que moviliza el mileísmo y que tienen que ver con algo que Ezequiel venía estudiando hace mucho tiempo, que son las industrias culturales y la industria editorial en particular, y él va a trabajar con algunas figuras que tal vez después se hicieron conocidas como influencers, como Agustín Laje o Nicolás Márquez, ¿no? Pero lo interesante que él muestra es cómo esos influencers / intelectuales dotan de un repertorio de conceptos, de ideas, que se ponen de manifiesto en algo muy significativo y que en general toca un prejuicio, que es: estos jóvenes de derecha son ignorantes, son brutos, no les interesa leer o formarse, ¿no? Hay una circulación en torno a las ideas, en torno a cultivar ciertas tradiciones, inclusive disputar tradiciones que no son hegemónicas dentro del pensamiento económico, ¿no? Reivindicar, por ejemplo, la figura de Hayek, que no es, digamos, dentro de cualquier programa de economía, no predominan esas lecturas, y hay algo en torno a los libros que expresa una sociabilidad juvenil en la cual tanto Ezequiel Saferstein como Analía Goldenthal vienen explorando hace muchísimo tiempo. Entonces, escribir libros, ir a presentaciones de libros, contar con la firma de esos intelectuales, expresa buena parte de este mundo cultural y político en relación con el cual se puede pensar el mileísmo, y que explica por qué Victoria Villarruel tiene un libro, Javier Milei tiene un libro, y muchos de los referentes que tal vez no son tan conocidos a nivel internacional también se consagran dentro de los espacios militantes a través de la escritura y la circulación de estos libros. En el capítulo de Pablo y Nicolás, bueno, podrá después en todo caso profundizar algo más si quiere Pablo. De alguna manera lo que ellos hicieron fue encontrar a través de focus group sensatamente organizados, como dicen ellos, es decir, no de una estructura metodológica que lleva gente de manera construyendo muestras artificiales de alguna manera que reúnen personas, sino yendo a los barrios a discutir con jóvenes cómo leían estos procesos y la construcción de una sensibilidad que tiene que ver con la meritocracia y con este concepto tan potente para el libro y que también recorre las reflexiones que vamos haciendo en otros momentos, que es la de los mejoristas, ¿no? Una narrativa que para muchos va a ser objeto de acusaciones, pero el objeto del capítulo es mostrar cómo se construye esta idea de un sujeto que se hace a sí mismo, que valora el esfuerzo, que valora el mérito y que tan potente resulta como narrativa política, al punto tal de ser de alguna manera la matriz a partir de la cual hacen una crítica profunda y verosímil respecto del Estado, ¿no? El Estado en minúscula, del Estado en mayúscula, mostrando los problemas que todos esos jóvenes encuentran con un Estado del que hacen, digamos, del que son usuarios a través del sistema de salud o de educación, pero hacen un diagnóstico muy problemático que de alguna manera también es lo que recoge la discursividad pública y la forma de pensar la gestión de gobierno, de hecho, de Javier Milei, simbolizada en esa motosierra con la que él hizo campaña y gobierna, digamos, ahí no hubo una traición, él como dice, yo dije lo que iba a hacer y por eso me votaron, y esto también expresa un poco la adhesión que tienen algunas de estas medidas que no toman por sorpresa a muchas personas, sí, pero a muchos de sus militantes no los toma por sorpresa y era lo que esperaban que Javier Milei hiciera como presidente electo. Dejo ahí. Quería agregar algo, digamos, que gracias a la lectura de Melina me dejan tiempo para agregar brevemente. A ver, la primera cuestión es que todos trabajamos en el libro privilegiando la descripción de procesos a la aplicación de categorías. No quiere decir que trabajamos sin marco teórico ni sin conceptos, sino que, digamos, están embutidos en la narrativa, incluso hasta por una exigencia editorial, pero si no hubiera habido una exigencia editorial, creo que hubiera sido mejor que estuviesen embutidos en la mirada de quien va describiendo el proceso. Yo pienso, esto no necesariamente abarca a todo el mundo, pero yo creo que hay una superioridad ontológica de los procesos por sobre las taxonomías. Los procesos son una unidad epistémica, y en ese mismo contexto tratamos de absorber factores que muchas veces se unilateralizan, ¿no? El análisis de las redes autonomizado, de la realidad híbrida de la acción, la formulación de lo global como un terreno de escape hacia un nivel meta que se supone que es más efectivo, que muchas veces coincide con una visión conspiracionista, que uno no se la permite en la sociología local, pero va a la escala global y ahí sí todas las conspiraciones son posibles. Un privilegio
complementario a la globalología acerca de la densidad de los procesos nacionales, para recuperar también un dato que es sutil, pero que no debería serlo, o es aparentemente nimio, pero no debería serlo, que es que las derechas en Latinoamérica triunfan de una manera diferente a lo que lo hicieron en Europa, ¿no? Con elecciones que no dividen durante 200 años al país, como pudo ser en Bélgica o en Hungría, donde las derechas ganan decisivamente, en procesos, si se quiere, más abruptos, con más ventajas, y el caso de Milei en ese sentido es el extremo de lo que ocurre en América Latina, ¿no? Entonces ahí yo también creo que hay que volver a la vieja sociología latinoamericana, tanto para entender la falta de límites institucionales, los compromisos débiles de las burguesías con el proceso democrático desde hace muchísimo tiempo, y el papel de la masa marginal en un contexto de normalización democrática, ¿no? Eso también es parte de la aspiración, digamos, nomotética de la sociología que hacemos frente a una sociología que yo muchas veces veo inconscientemente ideográfica o legaliforme. En ese sentido, yo creo que en el libro hacemos como 3 rupturas una es disciplinar, porque no nos ubicamos tan atrincherados en esto de sociología de la cultura, esto de sociología política, en todo caso el concepto de hegemonía, los conceptos de Williams, podrían leernos a todos, ¿no? De hecho, hay lectores que nos han puesto así, ¿no? Nos han leído así, críticos, reseñistas. Después hay una ruptura que yo creo que tiene que ver con, y esto me parece interesante discutirlo en este ámbito, que es, ¿cuáles son los parámetros bajo los cuales se internacionalizan las ciencias sociales? ¿Cuáles son las categorías de izquierda, derecha? ¿Qué papel le damos al enfrentamiento arriba, abajo? ¿Tenemos categorías verdaderamente universales de izquierda, derecha, elitismo, antielitismo? ¿O nuestras universalizaciones, como creo yo, suele suceder mucho más de lo que se cree? Nuestras universalizaciones tienen centramientos inconscientes, ¿no? Porque todos somos practicantes de la vigilancia epistemológica, pero crímenes ocurren. Entonces, yo diría que hay una ruptura en el libro epistemológica, que es con los conceptos de izquierda, derecha, arriba, abajo, tal cual están formulados en la internacionalización, que yo veo más bien como una parametrización inconsciente, muy alineado con ciertos modelos de democracia, que por otro lado están muy en crisis. A mí no me alegra que estén en crisis, pero si uno lee toda la sociología europea sobre la incompatibilización de capitalismo y democracia, tiene que pensar que ese modelo epistémico sobre la democracia tiene algunos problemas que no permiten captar la totalidad de la situación. Súper. Cami y Eloy, ¿quieren hacer alguna pregunta? Y en esa misma perdón. de aproximación a nuestro fenómeno, una aproximación y distancia con nuestro objeto, que nos obligó a ensanchar las categorías políticas con las que pensamos, incluso las categorías históricas. Sí, me gustaría hacer una pregunta a Ahora mí. sí. Perdón. No. Que como que se corta de repente. ¿Pablo? Sí. Ahí. Se quedó. Ahí sí. ¿Ahí están? Sí, se quedó pegado un momento. Pero... ¿Escuchan? Yo... ¿no? Yo escucho. Pablo me parece que terminó ya, sí. Sí, ya terminó, perfecto. Ya, Eloy, si quieres. Sí, Pablo y Melina, primero que nada quiero decir que muchas gracias, ¿no? Es bastante interesante escucharles hablar de este tema. Yo les platico primero como anécdota. Yo yo aprendí a hacer investigación utilizando este concepto de
de Ernesto Laclau, un coterritorial de ustedes, que decía en Hegemonía y Estrategia Socialista, la hegemonía es esa tendencia de ciertos actores sociales a la imposición de un régimen discursivo, ¿no? Y me acuerdo que utilizaba eso como guía para estudiar. Aprendí a hacer investigación con otras personas, con mis mentores en esa época en México, y publicamos un libro en el CIESAS, en el Centro de Investigación en Estudios Sociales, en Antropología Social, que era sobre la derecha en México. Era como un panorama amplio, éramos 20 personas estudiando la derecha, y una de las cosas en las que coincidía en la derecha en esa época, hace más de 15 años, era que, bueno, la derecha en México, y creo que era el caso de muchos países de América Latina, o al menos de toda Centroamérica, eh, una, una, una crítica a la libertad. Había una crítica a la libertad fundamentalmente, afianzada en la idea que la libertad económica, la libertad irrestricta de los individuos afectaba al bienestar colectivo, ¿no? Y eso venía un poco de ciertos, digamos, discursos ligados con la Iglesia Católica tradicional. Entonces el conservadurismo en esa época, la derecha política era conservadora, antiliberal, digamos, contra las libertades de las mujeres, por la autonomía de su cuerpo, de sus derechos reproductivos. Esas eran sus agendas, etcétera. Pero yo siento que ahora hay un cambio muy radical. O sea, la derecha es muy diferente de aquella derecha con la que yo solía inmiscuirme en cuanto al estudio de sus discursos, de sus representaciones, de sus acciones, etcétera. Yo quisiera preguntarles a ustedes en cómo ha cambiado, si ustedes han notado cambios, o que nos pudiera decir un poco los cambios que ha ocurrido en Argentina en cuanto a la derecha. ¿Ha sido siempre la misma? ¿La derecha hoy es diferente que la anterior? ¿Cómo es eso? Yo respondo muy brevemente y te dejo. Creo que hay una percepción de todos nosotros en particular, perdón, en general, pero específicamente de Sergio y Martín Vicente, en que, primero, nunca nada se repite y nunca nada es totalmente original, ¿no? Por lo tanto, esta derecha tiene algo de nuevo, como cualquier otro fenómeno histórico, y específicamente de las derechas. Y ahí constituye un mecanismo de fusionismo que tiene que ver con, digamos, una estructura de interlocución que se establece entre distintas tradiciones de las derechas, como referís vos, una más conservadora y otra más liberal, aunque sea liberal conservadora, pero liberal en lo económico y conservadora en el resto. Bueno, se tejieron y dan lugar a un producto sui generis, por un lado, a escalas de acción que también no son clásicas, que en parte son descritos de esa forma, porque nuestra intervención de buscar las implicaciones políticas de lo social o las implicaciones socioculturales de lo político nos lleva a describir las cosas de una manera que no se ven siempre, digamos. Entonces sí es nuevo, también es una nueva manera de aproximarse a esto. Que sea nuevo no quiere decir que sea bueno, ¿no? En todo caso, yo lo que diría como notas, y con esto termino, muy marcantes de lo que es este fenómeno de las derechas, yo creo que tiene un horizonte autoritario mucho más fuerte que el que tenían algunas derechas en las últimas décadas, no desde siempre, porque hubo derechas mucho más autoritarias, que dentro del marco democrático es un proyecto muy agresivo y que se reformula además como proyecto de las derechas en función de los cambios de los últimos 20 años. Entonces se agrega una serie de temas que quedaron identificados como de izquierda en Argentina, por ejemplo, los de género, ¿no? Así que eso diría. Te dejo, Melina. Bueno, un par de puntos. Creo que sin duda, bueno, el concepto de fusionismo es el que más permite abordar esta pregunta, que es el que trabajan Sergio y Martín. Pero este fusionismo que hilvana o pone en común tradiciones muy diferentes, convive en una tensión interna.
por ejemplo, los sectores más conservadores sostienen como agenda hacia adentro de los espacios de militancia más, digamos, sostenida, la idea de la patria no se vende, que es la misma consigna que utilizan los sectores opositores al mileísmo. Entonces, esto no se puede ver, o sea, hay que verlo como un mosaico con complejidad y con tensiones internas, al punto tal que entre ellos se acusan de ser o no ser de derecha. O sea, la categoría derecha hacia adentro designa posiciones y acusaciones, ¿no? De hecho, muchos de los liberal libertarios dicen yo no soy de derecha o estos son fachos, nosotros no somos fachos. Es decir, que no solo tiene una complejidad en su composición, sino que el uso de estas categorías también es problemático. Dicho esto, hay algo que socialmente sí me parece interesante, que distintos capítulos lo van mostrando, y es derecha dejó de ser mala palabra. Desde la vuelta a la democracia, o sea, de hace 40 años a esta parte, ser de derecha era un problema para los sectores de derecha porque había que encontrar la manera de denunciar esto, porque la derecha era asociada con los golpes de Estado, ¿no? De hecho, esto Milei lo repone todo el tiempo, ¿no? Nos acusan a nosotros de ser golpistas. Digo, está en el imaginario que derecha y golpe de Estado van de la mano. En los años 80 los proyectos de derecha tuvieron que decir nosotros somos una derecha pero somos democrática. Durante el menemismo la categoría derecha aparecía desdibujada frente a la idea de neoliberalismo, ¿no? Entonces, es una palabra compleja, escurridiza, y de repente encontramos condiciones de aceptación y de afirmación positiva en torno al hecho de decir somos de derecha, y esto dejó de ser vergonzante, ¿no? Y eso también habla de una transformación social, no solo en la construcción de estos espacios políticos, sino en la valoración de otros, inclusive o sobre todo entre sus votantes, ¿no? Y a la vez esta derecha es una derecha que se radicalizó, digo, es lo más a la derecha que hemos tenido desde la vuelta a la democracia, al punto tal que lo que para nosotros representaba el espacio del macrismo, de Juntos por el Cambio, esa alianza de partidos también compleja hacia adentro, de alguna manera empieza a estar tirada a la derecha, ¿no? Y la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich expresa un poco cuando él en los debates durante el año pasado, durante las elecciones, le dice, bueno, vos sos mi segunda marca, ¿no? Porque Patricia Bullrich, expresando el sector más a la derecha de esa alianza de partidos, de alguna manera quiso parecerse bastante a Javier Milei. Es decir, que también el mileísmo corrió por derecha a la derecha que ya teníamos, ¿no? Y la paradoja que surge de ese fusionismo es que puede haber un proyecto político con sesgos autoritarios que celebra la represión en las calles, o que ante una manifestación masiva como la que tuvimos el martes en defensa de la universidad pública, el presidente de la Nación postea la imagen de un león tomando lágrimas de zurdos, ¿no? Digamos, esa virulencia en nombre de la libertad. Digo, si lo miramos desde la pureza ideológica, pareciera que estas cosas no tienen demasiado sentido. Sin embargo, parte del fusionismo permite entender estas combinaciones complejas, o discursos desde parte de los referentes públicos, el presidente, la vicepresidenta, que dicen ser antiaborto o antifeministas, y por lo bajo, entre las militantes, la configuración de experiencias de mujeres que se reconocen mileístas y feministas y militan a favor del aborto legal dentro del espacio del mileísmo. Entonces, si no entendemos esa complejidad, me resulta muy difícil abordar la heterogeneidad de experiencias que conviven dentro del mileísmo y que lo han hecho tan efectivo. No solo ganan elecciones, sino que han sabido construir consensos entre sectores que están muy en las antípodas, ¿no? Entonces, reponer esa dimensión de heterogeneidad y de cambio en la valoración social de la categoría derechas. Camille. Sí, muchas gracias, Camila, muchas gracias, Melina y Pablo, por sus contribuciones. Más adelante, pues, obviamente, abriremos el espacio para que Joseba y Nachi puedan, obviamente, preguntar. Escuchándolo, se me viene a la cabeza dos preguntas que quisiera, pues, saber ustedes qué piensan. Lo primero es la relación de las derechas que están describiendo con la memoria. Y es que cuando los escucho, me acuerdo mucho de cómo ciertos procesos de derecha en nuestros países latinoamericanos intentan como generar nuevos relatos para reconfigurar los sentidos que ya se hicieron en el pasado, que se acordaron en el pasado, pero que se quieren ahora significar de otra manera. Y lo llamo mucho porque leí hace muy poco todo este debate que hubo sobre la cifra de desaparecidos que había en Argentina, que es como un hecho fundacional para el país, como digamos que en el caso colombiano también hay como números y como fechas que claramente como que cimientan un contrato, como decir, bueno, en Colombia son 6.000 ejecuciones extrajudiciales y a partir de ahí se genera todo un relato de memoria y de
digamos que de contrato social. Yo quiero saber ustedes cómo piensan eso, de cómo a partir de esta generación, de estas nuevas derechas, con estas características, cómo puede ayudar o cómo reconfigura esos sentidos de memoria colectiva que para el caso de la Argentina han sido claves para construir un relato nacional, y más sobre todo después de la dictadura. Entonces quisiera como si me pueden como contar un poquito cómo ven esa relación entre derechas y nuevas derechas o estas expresiones de derechas con la construcción de memoria. Y lo segundo, como preguntarles un poquito más como de futurología. ¿Qué tipo de contratos sociales ustedes creen que se van a generar a futuro a partir de todas esas expresiones? Porque si hay un cambio social tan grande como el que están describiendo, ¿qué tipo de relaciones se van a formar a futuro y cómo creen que eso van a impactar en la configuración, pues, por supuesto, simbólica del país, pero digamos que en la configuración emocional que uno tiene con ideologías, con subjetividades y con la forma de estar y habitar un país? Gracias y qué pena la gripa. Bueno, aquí viene para mí un problema que creo que aparece la ventaja de no abordar las cosas estadocéntricamente, ¿no? Que, a ver, yo creo que en Argentina no hay una memoria única, ni mucho menos una que haya funcionado fundacionalmente y de alguna manera que sea hegemónica en el sentido de haber ganado los corazones y las lenguas de todos los habitantes o de una mayoría de ellas. ¿No? Partir de que había una memoria que repudiaba el terrorismo de Estado y otra que digamos, agotada, que lo reivindicaba, no es la verdad, porque la verdad es que la memoria siempre estuvo en disputa, ¿no? Y ahí hubo vaivenes. En el inicio de la democracia había todavía muchos defensores de la dictadura en el espacio público. Los juicios apagaron un poco esas voces, pero también, digamos, permitieron, y después hubo un indulto. En el año 89-91, la defensa de la causa de los derechos humanos se hizo muy difícil, porque aparte coincidió con un episodio armado de un grupo de izquierda que tendió la sombra bajo la cual el indulto funcionó, ¿no? Algunas cosas que dejó, hilos sueltos que dejó el menemismo en su proceso de pacificación, que en parte era de rehabilitación política casi del terrorismo de Estado, no de la categoría, sino de los ejecutores, mejor dicho, ¿no? Porque la pacificación era impugnar las armas, pero implicó la libertad de algunos condenados. Decía, se hizo muy difícil durante los primeros años del mismo, y los hilos sueltos, por un lado, y las militancias por el otro, y hay un hecho que para mí es importante, que es, hay algunas generaciones posteriores que recuperan lo que no pudieron decir las anteriores, ¿no? Entonces, en los 90, el fenómeno de hijos tiene, para mí, mucho que ver con eso, y una receptividad en la opinión pública que nadie se esperaba, ni siquiera los propios militantes de hijos. Entonces eso fue un proceso de ascenso, digamos, de otra forma de memoria, que recién termina de ascender, y en nuevos términos. Yo diría que con la presidencia de Kirchner, con la primera presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Con la presidencia de Néstor Kirchner, donde aparece como un estándar de memoria que, asociado al éxito que tenía ese gobierno, parece dominante. Mi impresión es que si uno investiga los relatos o las narrativas de otros grupos sociales, las otras formas de memoria, digamos, crítica de la memoria oficial en ese momento, eran muy potentes, pero no estaban oídas. Y no me refiero solo a los críticos de derecha, sino si uno ve los estudios de Ludmila ahora no va a salir el nombre. Catela Silva. De Ludmila Catela Silva, uno ve la heterogeneidad de las memorias en el mundo de quienes fueron objeto de la represión por parte de los militares, y se da cuenta que, digamos, esta es una conclusión que yo saco, no es la que saca Ludmila, pero, digamos, la memoria oficial está anclada en un relato básico de militantes de un cierto tipo, de una cierta zona, de una cierta clase social, ¿no? Entonces, por ejemplo,
el Buenos Aires centrismo de las políticas de memoria es una pequeñísima ilustración de la parcialidad de esas políticas, aún en el campo de, digamos, de los que están contra el terrorismo de Estado. Pero lo que quiero decir es, las disputas existieron siempre, y luego, cuando el kirchnerismo se va erosionando políticamente, uno de los puntos de ataque de las oposiciones al kirchnerismo es sus políticas de la memoria, y ahí reemergen con fuerza búsquedas de lo que ellos llaman la memoria completa por un lado, y en algunos casos, no muy preocupados por no ser desembosados, hay búsquedas de rehabilitación, ahora sí, del terrorismo de Estado, y de decir, bueno, gracias al terrorismo de Estado no vivimos una dictadura, y reemergen en generaciones jóvenes de gente de derecha reivindicaciones muy radicales del terrorismo de Estado, casi puesto ya no como una compensación, una relativización, sino como un modelo, y que en realidad lo que deberíamos retomar es esa senda. Entonces yo lo que creo es que dice toda esta descripción para decir, la línea supuestamente evolutiva que va del alfonsinismo al kirchnerismo, sí, fue una de las líneas de discusión y de disputa de la noción histórica de memoria, pero también hay otras líneas, y además hay una tercera cuestión, y con esto termino, que es, yo creo que no hay una historia de la memoria de la dictadura en la gente, entre comillas, común, como dice el libro de Sebastián Carasay, sobre que él habla de los años 70 de la gente común. La mayor parte de los estudios sobre memoria, incluso los que están sobre las posiciones de derecha, están hechos sobre las militancias y la gente inmediatamente afectada. Creo que si se investigara eso, uno vería mucho más zócalos desconocidos y fluctuantes al mismo tiempo de las memorias, y habría que integrarlos. Hay que ver qué va a pasar con las disputas de memoria hacia el futuro. Todo va a depender, bueno, todo no, pero mucho va a depender de lo que logre el gobierno de Milei, porque justamente es el éxito de Néstor Kirchner se retroalimentaba con sus políticas de la memoria, pero la erosión también se retroalimentaba negativamente, y el ascenso de Milei se retroalimentó positivamente con un cuestionamiento de quienes cuestionamos el terrorismo de Estado. Por lo tanto, no hay una pauta fija de memoria. Es muy tensa. Si permanece en el mismo lugar es porque hay equipolencia de fuerzas, no porque sea una situación estable. Genial, súper. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, Melina, tal vez una- quiere decir algo, porque ella, digamos, lo vio mucho más específicamente en el tema de jóvenes. Sí, no sé, Melina, si quieres decir algo corto. La idea es que también podamos abrir las preguntas a José, a Ok, perdón. Nachi. Entonces no me extiendo tanto en la próxima, ahora dejo a Melina No pasa ahora. nada, no pasa nada. Digo algo, hago un punteíto de Eso. última. Primero decir un poco esto, ¿no? La idea de que sectores que están hace muchos años, que forman parte de las llamadas organizaciones de la memoria completa, de alguna manera lo que hicieron es desmarginalizarse, pero no porque esos grupos de repente se nutrieran de un montón de personas, sino porque esos discursos encontraron otras condiciones de circulación. Expresa un poco la posición de Victoria Villarruel, aunque también hubo transformaciones dentro de esas propias organizaciones y de los márgenes de lo decible que hoy vuelven a ponerse en tensión, ¿no? Hoy Victoria Villarruel dice cosas que hace unos años las propias organizaciones de la memoria completa no se animaban a decir en esos términos. Sí me parece que la profundidad que representa la disputa que da el mileísmo toca la posibilidad de pensar otro relato histórico de estos 40 años de la vuelta a la democracia, y que en esa revisión se puede discutir abiertamente entre su militancia si la fecha que simboliza la memoria del pasado reciente es el 24 de marzo, porque eso es algo que discuten, cuándo empezó la violencia política, la atribución de responsabilidad a las organizaciones armadas, ¿no? Volver sobre categorías que también estuvieron siempre, pero que hoy vuelven a estar en la discusión pública, como la de guerra, ¿no? Que eran categorías que durante mucho tiempo no es que no existieran, pero existían mucho más solapadas y no tenían la circulación que hoy encontramos. Diría algo respecto de las capas generacionales que integran este mileísmo y de cómo una camada de jóvenes entra a socializarse con estas discursividades,
no siempre teniendo posiciones pro dictadura, ¿no? También encontrando una experiencia problemática de la transmisión del pasado reciente en la escuela, ¿no? Donde a mí me llama la atención muchos jóvenes que se reconocen, incluso libertarios, que dicen nosotros no votamos a Videla, votamos a Milei, adhieren a la idea de que no fueron 30.000 detenidos desaparecidos. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿No? Hay algo ahí de la transmisión de la memoria y de la experiencia en el vínculo con sus docentes que permite reponer la cuestión de una contracultura escolar asociada con el mundo de los adultos que me parece importante reponer en sus propios términos, y la paradoja que muchos de ellos plantean de, le quise preguntar a mis profesores por qué eran 30.000 si el libro que consagra, digamos, de alguna manera el pacto democrático, que es el Nunca Más, habla de 9.000 desaparecidos, la cifra la estoy redondeando. Entonces hubo algo en esa transmisión que fue problemática y que recoge en el guante de la mano de esta experiencia de desmarginación de otras organizaciones que tenían discursos sobre el pasado, y la paradoja, y es que impugnar la categoría 30.000 es la manera que encuentran de atacar al kirchnerismo, ¿no? Como tirar al bebé con el agua sucia, ¿no? De alguna manera, y también la apropiación generacional de categorías que se usaban para hablar de los años 70, como montoneros, como una expresión que designaba a las organizaciones armadas vinculadas con montoneros, que ellos las van a usar para hablar del kirchnerismo. Entonces ahí el trasvasamiento generacional, diría, dentro de la tradición del peronismo, es una categoría muy potente que inclusive la Cámpora ha apropiado. Digamos, hay una idea de trasvasamiento generacional respecto de las memorias sobre el pasado que entre las juventudes reconoce singularidades que creo que es interesante también reponer. Pero el carácter digamos, de disputa histórica que lleva adelante el mileísmo es profundo. Toca la pregunta por quiénes son las víctimas del terrorismo de Estado o quiénes son las víctimas de los 70 más bien. Toca la revisión de la historia, digamos, en un largo plazo, ¿no? Poder repensar, dicen ellos, figuras como la de Alberdi o la de Roca, las que reivindican, ¿no? Abiertamente. Es decir, que el carácter profundo de esa transformación política y cultural también se enraiza con la voluntad por construir otro relato sobre el pasado que de alguna manera se está transmitiendo de forma militante. La pregunta es si esto se va a oficializar como formas de pensar el pasado ahora que son gobierno, ¿no? Eso es un signo de pregunta, y la efectividad y la perdurabilidad de esa nueva narrativa en nuevas generaciones también es un signo de pregunta. Genial, muchas gracias, Melina. Entonces, podemos abrir las preguntas. Joseba, Nachi, bueno, ahora llegó Benjamín. Buenos días, Benjamín. Porque si no, yo tengo muchísimas preguntas, puedo seguir con mis preguntas, pero no sé si Joseba y Nachi tienen preguntas. Sí, yo tengo una. No sé si Nachi quería decir algo, es que como las pantallas están divididas, no entiendo bien si hay alguien pidiendo la palabra primero. No. ¿Arranco yo entonces? Sí. Vale. Gracias por la presentación y enhorabuena también por la publicación del libro. Ya lo tengo ubicado y en los próximos días a ver si puedo echarle un vistazo. Y hay muchas tramas o subtramas de la política argentina que se me escapan, pero también he conseguido tirar bastantes paralelismos con la realidad española. Y os quería preguntar específicamente sobre la trama organizativa extrainstitucional que orbita en torno al mileísmo o a la política institucional, y saber cuál es la relación, entiendo que estrecha, pero también puede que conflictiva, entre organizaciones que orbiten en torno a la extrema derecha y las políticas que desde el mileísmo se están empezando a instalar. Porque por lo menos en el caso español, entendiendo la relación entre organizaciones estilo Hazte Oír, que sé que tienen cierta relevancia también en Argentina, o por lo menos tienen cierto, por lo menos las organizaciones de inspiración católica conocen de alguna manera esta organización. Estoy pensando también en Agustín Laje, que tiene una relación bastante estrecha con esta organización. Y Vox suelen tener una relación relativamente conflictiva. A pesar de que Hazte Oír y Vox estén alineados y defiendan en términos generales las mismas cuestiones, luego a la hora de la verdad, la relación que hay entre la política institucional y la política extrainstitucional tiene esas tensiones que hace que Hazte Oír y las organizaciones extra institucionales
pues bueno, no sean tan directas y tan alineadas como podría parecer. Y os quería preguntar por eso en la cuestión, sobre esa cuestión en Argentina. Y luego, por otro lado, también preguntaros sobre el rol del catolicismo. No sé hasta qué punto es visible, es más invisible y hasta qué punto la Iglesia Católica se pronuncia en torno a todas estas cuestiones de interés. Y gracias por la presentación. Melina, a mí me parece que vos tenés más elementos para responder esto, extendete y después yo, si es necesario, complemento con algo que se me ocurra. Dale, dale. Bueno, con respecto a la trama organizativa, es muy compleja y muy dinámica a la vez, porque de alguna manera lo que yo vengo registrando es un proceso de pasaje que se ve en muchas otras experiencias, inclusive movimientos sociales, ¿no? De las calles al gobierno. Y este proceso fue vertiginoso. Ahora, para ganar una elección hay que construir un armado partidario, y este fue el primer problema con el que tuvo que lidiar el, voy a llamar, mileísmo, asumiendo que el movimiento político y su expresión partidaria no son lo mismo, ni se pueden traducir una en otra, aunque una colecta para la otra, ¿no? Entonces, lo primero para decir es que la Libertad Avanza surge como un frente de pequeños partidos en la ciudad de Buenos Aires, y al igual que el PRO, que es como el partido madre de la alianza de partidos de Juntos por el Cambio y de Cambiemos, que fue, digamos, representado en la figura de Mauricio Macri, también surgió como un partido de la ciudad de Buenos Aires que creció a nivel nacional, ¿no? En ese sentido era un partido muy, muy chico, un frente de partidos muy chico que apelaba a partidos ya existentes, que, digamos, fue una primera sorpresa en el 2021 cuando logró meter legisladores y diputados, todavía muy pocos, y ellos se reivindicaban como los primeros diputados, los primeros libertarios dentro del Congreso, ¿no? Ahora, para capitalizar ese crecimiento que tuvo que ver sobre todo con la pandemia, con grupos que empezaron a acercarse, a construir redes de relaciones, desplazamientos militantes y tramitar eso en una organización partidaria, el mileísmo tuvo el gran problema de pensar cómo construir esas alianzas a nivel provincial, ¿no? Entonces, lo que sucedió es, se hicieron alianzas con partidos históricamente más conservadores, es decir, dentro de ese fusionismo primó el acento conservador frente al libertario, porque no había partidos con esa orientación necesariamente, y esto fue un problema, y en las elecciones provinciales esas alianzas no se mostraron tan productivas en términos electorales, es decir, siguieron en esa condición de marginalidad que históricamente venían teniendo, pero esas alianzas sí fueron productivas para la candidatura de Javier Milei, ¿no? Es decir, que hay un fenómeno, entre comillas, lo pongo como categoría nativa de nuevo, liberal-libertario, que tiene que ver con la figura de Milei, que sí permitió traccionar un electorado que esos mismos partidos en sus propias provincias no podían capitalizar. Entonces, lo que encontramos ahora es la voluntad de unificación de esa heterogeneidad, porque también les trajo muchos problemas. Obviamente las tensiones al interior de los partidos existen, la distribución de cargos, de recursos, que es algo que históricamente explica o está presente entre los armados de frentes de partidos. Lo que está tratando de hacer hoy, de hecho está hace muy poquito tiempo haciendo el mileísmo, es construir el partido de los Milei, ¿no? Digamos, Karina Milei y Javier Milei, y la fórmula Milei-Milei emula otras fórmulas, ¿no?, de construcción del poder. Digo, pienso en la fórmula Perón-Perón, Kirchner-Kirchner, digo, la centralidad de los apellidos en torno a los cuales se construyen una idea de que el capital político tiene que ver mucho con un personalismo, y la idea de vamos a construir nuestro partido propio. Entonces, ahora están saliendo del formato frente partidario y construyendo el partido La Libertad Avanza. Obviamente que todos los partidos aliados están muy enojados, hay tensiones muy grandes que se ven en las rupturas inclusive al interior de las cámaras de legisladores, diputados, donde hay tensiones que algunos partidos dicen, bueno, pero si ustedes están yendo, ¿qué posición nos queda a nosotros? Por ahora todos se reconocen mileístas, pero el armado partidario está en un proceso de transformación, sus derivas no las sabemos, pero sí esta voluntad por unificar dentro de un partido propio esto que supieron construir a partir de alianzas problemáticas, ¿no? Después están los grupos más minúsculos que de alguna manera entran y salen de estos armados partidarios, y a pesar de que ellos critican la idea de los colectivos, también fueron surgiendo armados. Por ejemplo, hoy se ven en todos los medios de comunicación jóvenes vinculados con protoagrupaciones estudiantiles dentro de la universidad y de los colegios, grupos de mujeres, de feministas, es decir,
critican eso que ellos llaman el colectivismo, critican la construcción de grupos de militancia a partir de la idea de colectivos, pero inevitablemente también van en ese sentido en la práctica, en los hechos. Y esa militancia es una militancia que no tiene una traducción partidaria, pero que va armando núcleos de activistas dentro de distintos escenarios. A ellos les encantaría tener un espacio equivalente dentro del sindicalismo. Es un horizonte, es muy complejo porque su agenda de militancia es bastante problemática para pensar cómo militar los derechos de los trabajadores, pero han tenido algunas experiencias en torno a los trabajadores y militantes vinculados con las aplicaciones de reparto, ¿no? Porque esa narrativa de los mejoristas que trabaja Pablo con Nicolás marida muy bien, digamos, se articula muy bien con esta idea de quién pedalea para poder llegar a tener un salario, ¿no? Entonces, lo pongo como una metáfora, y paradójicamente, aunque las agrupaciones de izquierda y los partidos de izquierda también han tenido una militancia muy significativa con estos trabajadores más precarizados, el mileísmo quiere construir ahí también un espacio. Esto hasta ahora no se ha observado, pero sí sé que es un horizonte hacia el cual ellos quieren desplazarse. La parte de la relación con los grupos más confesionales se la dejo a Pablo, que es su experticia. Sí, yo quería agregar un poquito más a las organizaciones y después voy a lo religioso. Lo que yo vengo observando en paralelo con Melina es que hay una densificación ideológica, política y organizativa de La Libertad Avanza, que en muy buena parte es el resultado de, como observaba Melina, de haber llegado al gobierno, ¿no? Con poco tiempo de formación como fuerza política, y eso, digamos, yo creo que hay un primer tránsito que es ideológico-político, del idealismo al pragmatismo, ¿no? Eso es interesante porque las fuerzas políticas todas realizan aprendizajes y son aprendizajes que, como son prácticos, ¿no? Lecciones, son muy rápidos. Es como cuando uno ve o oye a los niños aprender a hablar, bueno, acá, digamos, la lengua del pragmatismo y de la diferencia entre los objetivos ideales y los medios va apareciendo permanentemente en la conversación política de distintos niveles de activación y organización de La Libertad Avanza, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo densificación ideológico-política, en un sentido específicamente política, porque obliga a tener un timing de las situaciones, una evaluación diferente de las situaciones y de las acciones correspondientes, e ideológica, porque en la medida que hay una especie de esfuerzo adaptativo al ser gobierno, eso no deja de ir acompañado muchas veces con refuerzo de los ideales, y por ejemplo yo diría que ciertas posiciones frente a los temas de memoria van adquiriendo más perfilamiento ideológico a medida que también se va volviendo más pragmáticos, ¿no? En otros aspectos. Entonces, esos dos niveles a veces se asocian y a veces van en paralelo, pero hay densificación política e ideológica, emergencia permanente de argumentos donde la actual oposición cree que el oficialismo no tiene respuesta y uno va y se encuentra con que en todos los niveles organizativos hay respuestas, desde votantes aislados hasta organizaciones, digamos, más o menos autónomas y de apoyo al proyecto de Libertad Avanza, hasta lo que va surgiendo muy fuertemente de la densificación organizativa, que es la tercera, que es que, bueno, esto que cita Melina, pero que venía, digamos, antes de que se avanzara por el lado Milei, la propia estatalización de los cuadros de La Libertad Avanza fue llevando a que al mismo tiempo fuesen adquiriendo recursos que les permitiesen organizar bases políticas para activar dentro del gobierno y en la sociedad en pos de intereses de distintos grupos. Pero van apareciendo miríadas de grupitos libertarios, donde aparece esta tentativa de centralización de los Milei que va acompañando. Yo diría que para mí también es interesante observar cómo algunos actores privados, económicos, apoyan esas iniciativas organizativas de gente de La Libertad Avanza. Y finalmente, digamos, está el trabajo con la sociedad civil en general, dentro de la cual están las organizaciones religiosas y no solo las católicas. Yo, digamos, que insisto mucho en anteponer lógicamente, porque cronológicamente no se puede, ontológicamente quizás no se puede,
lo social a lo político. Creo que mucho de lo que ellos recogen en organizaciones, en iniciativas políticas, venía madurando en la sociedad bajo formas de conciencia, contracultura, crítica del Estado, crítica de la política, crítica de la economía, crítica del progresismo, ¿no? Entonces, eso obviamente se ha retroalimentado con organizaciones religiosas de espíritu más conservador, algunas muy, digamos, siempre se ponen en primer plano los evangélicos, por ejemplo, en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, olvidando que el grueso del pueblo de esa manifestación, en parte el grueso no, pero una buena parte era católico, pero que los católicos no pueden mostrarse en defensa de la familia. Y aquí para mí hay otro tema problemático, que es problemático para la política progresista, pero para las ciencias sociales también, es me parece a mí que no se puede describir a los actores religiosos desde el consenso de parámetros europeos sobre qué es izquierda y qué es derecha, ¿no? Porque eso, digamos, no entiende el papel enormemente pregnante de la religión en América Latina. Cuando digo la religión en América Latina, digo de una conciencia de la presencia de lo sagrado, y tampoco hablo de realismo mágico, ni de el irracionalismo latinoamericano opuesto a la frialdad europea. Pero, digamos, yo he intervenido muchísimo escribiendo sobre lo que veo como el carácter cosmológico de una parte importante de la población latinoamericana, donde la categoría de sagrado y de milagro es central. Entonces, una ciencia social y una actividad política que no dialoguen con esa centralidad del milagro, digamos, van a estar siempre corriendo detrás de los acontecimientos en política, frente a la sospecha de que la religión es solamente de derecha, ¿no? O de que si es de izquierda tiene que ser la teología de la liberación de hace 50 años, que tampoco puede ser eso. En ese contexto, la afinidad ideológica y organizativa de algunos sectores religiosos con Milei es grande, y si el proceso de Milei persiste, es cierto que eso puede estructuralizarse, ese patrón de relaciones. También es cierto, porque lo vengo observando, que primero los mundos religiosos son muy heterogéneos y las prácticas políticas de los mismos muy excluyentes, y lo que no controlan no lo dejan suelto tranquilamente. Entonces están empezando a tener conflictos con algunos aliados del mundo religioso, porque pretenden tener a todo el mundo con la vara muy corta, y eso incide que esos grupos no se dejan subordinar tanto por un lado, pero aparte crea fragmentaciones en el mundo religioso. El mundo católico tiene un lado, digamos, no solo progresista, sino amante de la justicia social, y el mundo evangélico, por un lado, tiene una población que puede no estar muy contenta con Milei, pero además tiene tantos actores que hacer política controlando a uno de ellos puede hacer surgir el odio de otros, digamos. Entonces tampoco son vínculos tan fáciles de establecer. Ahora, a mediano plazo, si Milei logra estabilizarse y, por ejemplo, ser el presidente que derrotó a la inflación, la performance de Moisés que hace Milei va a resultar muy efectiva, ¿no? Porque fue el tipo que nos hizo cruzar, abrió las aguas de los mares, y quién le va a discutir eso, ¿no? Y ahí las alianzas o los puentes ideológicos con grupos religiosos o con el espíritu religioso puede ser muy fuerte. Yo me acuerdo perfectamente que en los años 90, cuando Menem iba avanzando en la estabilización, algunos de los analistas de aquella época destacaron que en ciertas formas de conciencia popular, sin que Menem lo dijera, aparecía la figura mosaica como una referencia para entender la estabilización, ¿no? Entonces quiere decir que eso estaba inclusive en lo que muy genéricamente voy a llamar la lengua popular. Pero si eso estaba en la lengua popular en aquella época, ahora lo está mucho más, y entonces la posibilidad de ese puente entre cosmología y política antiinflacionaria puede ser mayor.
Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. No sé, Cami, si ya estamos nos queda para una pregunta más. No sé si Nachi tenía una pregunta. Ahí tendríamos que responder cortito, en honor al tiempo. Nachi, ¿no? ¿Qué dices, Cami? ¿Una última pregunta? Sí, si alguien quiere una última intervención o algún comentario para finalizar, o ya todos nos vamos a dormir o a despertar o a desayunar o a comer, no sé qué van a hacer ustedes ahora. Yo iré a almorzar, pero no sé si lo dejamos así o... Yo Muy tenía bien, una... Benjamín. Benjamín, vale. No, buenos días, tardes, noches, como corresponda. Lamento no haberme podido conectar antes, he llegado ahora al final porque tenía una tutoría y tenía una fila de alumnos aquí en la puerta que no me han liberado hasta 10 minutos antes de las 2 de la tarde. Nada, veré el vídeo y escucharé con atención la presentación de Pablo y de Melina. Un saludo a los dos y en mis felicitaciones por la publicación también. Y nada más, me tengo que ir a comer, pero nos veremos en el próximo seminario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir el día de hoy. Vamos a intentar también hacer algunas modificaciones con los horarios porque veo que también no está funcionando muy bien con algunas zonas ahí en Canadá, con el hoy, que está, no sé qué hora es en Canadá el hoy, pero muy, muy tarde, muy temprano. Así que, bueno, también los dejamos invitados para la próxima sesión. No sé si la quieres presentar el hoy, que es tu sesión. Bueno. Sí, la próxima sesión, bueno, quería decir primero que nada que yo voy a comprar su libro, se ve fascinante, me gustó mucho sus reflexiones, aprendí bastante y es muy generoso de su parte hablar con nosotros. Va a ser muy útil también para las y los sociólogos afiliados a nuestro comité de investigación, pero a otros, ¿no? Bueno, la siguiente sesión se llama Grietas en las fronteras, luchas migrantes y solidaridad transfronteriza. Y vamos a tener una profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Emilia Varela Huerta, que, bueno, ella estuvo también en España trabajando con migrantes marroquíes, tiene toda una experiencia también en las Américas, en el estudio y en las luchas de los migrantes por sus derechos. Y también tenemos una líder indígena de Chiapas, pero que ahora trabaja en California, que va a hablar también de la manera en que ellas están enlazando luchas por la dignidad de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Entonces, esa va a ser la próxima sesión, Grietas en las Fronteras, en español también, y es el día 25 de mayo, creo, ¿verdad? 25 de mayo a las 11 23, de la creo. mañana, perdón. Creo que es 23 el hoy, ya te 23 de confirmo. mayo, perdón, sí, 23 de mayo a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México, que son las 9 de la mañana en Canadá. No me voy a levantar tan temprano, aunque lo hago a menudo. Y para ustedes, no sé, en Europa, en Argentina, pero bueno, van a estar todo el mundo invitado y va a ser, vamos a seguir caminando en esto de pensar la solidaridad de las derechas, las luchas, los movimientos sociales, ¿no? Súper. Perfecto, ¿Cami, pues quieres cerrar? todos, ya si no, pues de nuevo muchas gracias por asistir a este encuentro. Nos vemos en el próximo que lo hoy va a moderar y pues un gusto verlos y seguimos en estas conversaciones y nos vemos muy pronto. Que pasen un muy bonito día. Gusto de verlos. Gracias por la Gracias a invitación. todo el mundo. Todo gusto. Saludos. Chao. Chao, Chao, gracias. chao.